Aquí tenemos, señores, a Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel, ¿de qué quiere usted hablar hoy? Quiero preguntarte, ¿tú lloraste cuando Chávez murió? Que si lloré cuando Chávez murió. Sí, que si lloraste la ¿Qué muerte de Chávez. llorar cuando Chávez murió? No, pregunto, yo lloré. ¿Lloraste de alegría, será? No, no. De verdad me dio sentimiento saber que mi generación tuviese que vivir lo mismo que vivió la generación de mis abuelos, que vivieron la dictadura de Gómez y lo vieron morir en su cama tranquilamente. Y Pero eso Chávez, me puse a pensar en eso y me conmovió. No por Chávez, sino por mis abuelos. pero es que Porque, Chávez no porque murió, Chávez no murió tranquilamente. Chávez murió exactamente enfermo y sin poder hablar siquiera. bueno, pero murió en libertad, impune, dejó millonarias a sus familias, a su entorno, un país destruido. Por lo tanto, yo creo que se fue liso, se fue Yo liso. creo que él pagó en vida parte de las maldades que hizo y de los Bueno, asesinatos. una parte, una minúscula parte, porque las consecuencias las estamos viendo ahorita todavía. Tú sabes que, y fíjate que además de eso, otro dato curioso, ¿no? Dentro de todo esto, yo creo que mi abuela me contaba que cuando murió Gómez, mi abuela era una campesina de Carayaca. Y cuando murió Gómez, mi abuela nació en el año 25. Cuando murió Gómez ya tenía 10 años. Y ella recuerda, o recordaba, me decía que cuando, no, pero es que cuando Gómez se murió nosotros solo supimos como a los 15 días o al mes. Como al mes fue que nosotros nos enteramos. Por supuesto, estamos hablando del año 35, las comunicaciones y todo aquello. Pero era una cosa como que no tuviese que ver con la vida cotidiana de la gente. Yo, con todas las especulaciones que ha habido sobre la muerte de Chávez, que no sabemos cuándo fue que se murió, si es que acaso se murió cuando anunciaron o ya estaba muerto o fue que lo desconectaron ese día. Acuérdate que suspendieron en diciembre las fiestas de Año Nuevo del 31 porque murió en diciembre, que después no lo dijeran para arreglar los asuntos antes de, le hicieron como hacen con los papas cuando se mueren. En este caso, en lugar de esperar 2 o 3 días, mientras arreglaban las cosas, tardaron por lo menos 3 meses. Arreglando bastante, ¿verdad? Sí, arreglaron bastante. Pero Pero ¿sentiste la muerte de Chávez? no, no, yo no sentí la muerte de Chávez. Yo lamenté tener que vivir, que yo y que mi generación tuviese que vivir lo mismo que vivió la generación de mis abuelos, como si no hubiesen pasado 70 o 100 años entre un hecho y otro. O sea, o sea, que sentí como que el país estaba detenido en el tiempo, que habíamos retrocedido, que no, o sea, que no había, que 70 años no fueron suficientes. Eso fue lo que me conmovió. Por supuesto, me duró poco, ¿no? Pero Me duró como 15 minutos, después me emborraché. tú no estarás comparando la dictadura de Gómez con la dictadura de Chávez. No, estoy comparando el hecho de que una persona que ejerció el poder sin mayor oposición eficaz para sacarlo del poder se haya muerto en el poder. Eso es todo lo que estoy comparando. Obviamente Gómez tiene luces y sombras, pero no era narcotraficante, ¿no? No. Y eso ya por ahí, aparte de eso, hay una obra tangible e intangible de Gómez, que pasado ya 100 años de su arribo al poder, creo que se puede evaluar con seriedad. Yo creo que Sí, la mejor la unificación del país, la unificación física del país, la creación de instituciones que de alguna manera perduran en el tiempo. El Estado Nacional venezolano nace con Gómez. O sea, que no había un Estado-nación constituido hasta que durante el periodo de Gómez eso se logró. No porque Gómez haya sido un superhombre, sino porque las circunstancias así lo decidieron. Quizás bueno, hubiese estado otro, también se hubiese hecho lo mismo, pero le tocó a Gómez y eso hay que no, reconocerlo, ¿no? si quizás estuviera otro y hubiera hecho lo mismo, no lo sé. Pero creo que el mejor análisis de lo que fue el gobierno de Gómez lo hizo en vida en una carta que le escribió el general Gabaldón desde Santo Cristo a su hacienda a Gómez, diciendo, bueno,
usted hizo tal cosa y tal cosa, pero creo que ya es hora, ya que se pacificó el país, ya que se unificó el país, ya que se empezaron a hacer las carreteras para que el país estuviera unido, todo eso se lo debemos a usted, bla, 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 pero ahora es el momento de cambiar, ¿no? Y eso le valió, por cierto, la persecución, porque al fin y al cabo era un dictador que ansiaba el poder, pero dictador que hizo cosas. Pero ¿qué hizo Chávez Frías? ¿Qué hizo destruir, no destruir? Bueno, fíjate que en realidad, si hacemos una revisión crítica de lo que es el chavismo, y yo creo que hemos hecho antes, Napoleón, que es que hay una necesidad imperiosa de la sociedad venezolana de volver sobre sus pasos andados y haciéndolo peor. Porque de lo que era Gómez, de lo que era Páez, de lo que fue en su momento, lo que fueron los Monagas, lo que fue Guzmán Blanco, lo que fue Pérez Jiménez y lo que luego fue Chávez, estamos hablando con las obvias diferencias entre ellos, sin querer demeritar ni hacer el juicio de valor, que luego lo haré. Hay que decir que todos ellos tienen algo en común, que se tomaron o llegaron al poder investidos de la necesidad de la sociedad venezolana de ponerse en manos de una mano dura cuando se les hace imposible a los civiles, a la sociedad civil y a la sociedad política la resolución de los problemas urgentes que tienen. Entonces, en ese momento, en vez de ponerse de acuerdo, en vez de buscar soluciones viables, consensuadas y respetando las normas democráticas, llegan y caen en sacar el golem militar, invocar al monstruo militar, al demonio militar y entregarle todo el poder. Y luego después de eso no hay manera. Hay unos que ha salido bien para el país cuando se hacen las sumas y las restas. Yo creo que los 27 años, fíjate que aquí se evalúa la democracia como se evalúa. No hubiese, para quienes creen que los 40 años de democracia fueron algo sumamente positivo para el país, sin dudas. Hay que decir que esos 40 años de democracia no hubiesen sido posibles sin los 27 años de la dictadura de Gómez. Para empezar, porque no hubiesen tenido un país que gobernar. Porque ¿qué era Venezuela antes de Gómez? Bueno, un territorio de montonera. Una cosa donde no había, donde ni siquiera la nación, usted buscaba, y eso está en los relatos, aparte de eso, está en los relatos de gente que uno conoció. O sea, mis abuelos vivieron en esa época. Durante el periodo previo a la llegada de Gómez al poder, no había identificación nacional. El que era andino era andino. Y el andino no sabía cómo hablaba el carupanero. Y viceversa. No había conciencia nacional. El que estaba en Cumaná no sabía dónde demonios quedaba el Esequibo, ni qué tenía eso que ver con su vida. O sea, el decirse venezolano se debió en buena parte a los 27 años de dictadura de Gómez. Cuando se acaban los caudillismos regionales, cuando se acaban las montoneras alrededor de un taita buscando armar revueltas permanentes, ahí se acaban esas cosas. De allí viene todo lo demás. Esos 27 años terminan con un saldo a favor del país. Los 10 años de Pérez Jiménez, de alguna manera, también terminan con un saldo a favor del país en cuanto a la obra física y en cuanto al orden. Sin embargo, cuando se hacen las sumas y las restas, el gobierno de Pérez Jiménez termina en rojo por el manejo, cosa que muy poco se discute, por cierto, por el manejo deficiente del tema económico, que fue el que finalmente saca a Pérez Jiménez del poder. El endeudamiento reiniciado durante su gobierno, después que Gómez había cerrado el capítulo de las deudas. Convertir la riqueza petrolera producto del boom a raíz de las guerras de Corea, de la guerra de Corea, convertir ese dinero, lo mismo que se hizo siempre, lo mismo que hizo Carlos Andrés, lo hizo Pérez Jiménez, gastarse el dinero, endeudarse, montarse en proyectos faraónicos que al final, cuando se bajan los ingresos, termina convirtiéndose todo el país, la economía nacional se termina convirtiendo en una pesadilla. Eso deja en rojo el saldo de Pérez Jiménez, sin contar su
su enemistad con las libertades. Y los 40 años de democracia pudieron haber tenido un saldo maravilloso si no fuese porque gracias a los graves errores cometidos durante 40 años, tuvimos a Chávez. Es la representación del fracaso de los 40 años de democracia. Porque Chávez fue criado en democracia, estudió en las escuelas de la democracia, fue a los liceos de la democracia, vivió los gobiernos democráticos, entró a las Fuerzas Armadas, le dieron el sable a las Fuerzas Armadas, lo dejaron conspirar en la democracia. Por lo tanto, aquí hay un poco de gente que no ha contado debidamente su historia en cuanto a las consecuencias o a las causas de la llegada de Chávez al poder. Entonces, tío, yo te digo que no hay nada bueno que sacar del chavismo. Pero en esos 40 años de la democracia, los militares con diferentes nombres siempre estuvieron conspirando. Así es. Siempre. ¿Sí? Es más, desde el primer momento, desde la época de Wolfgang Larrazábal, empezaron a conspirar. No solamente eso, Napoleón, sino que también es hasta ridículo el nivel de conspiración siempre alrededor, ¿no? Entonces no solamente era que las Fuerzas Armadas como Fuerzas Armadas conspiraban para la toma del poder, sino que dentro de las Fuerzas Armadas la Marina conspiraba contra la aviación contra el ejército contra la Guardia Nacional, y así, todo el mundo conspiraba contra todo el mundo. A su vez, los bajos mandos contra los altos mandos contra los bajos mandos. Una cosa impresionante. Ahora, cuando tú revisas todo esto y caemos en lo que significó que el país tuviese que vivir en el año 2013, otra vez, lo que se había vivido, porque sí, se anunció la muerte de Chávez en marzo, pero no olvides las mentiras que hubo en el camino. No olvides todo lo que nos ocultaron, todo lo que le dijeron a la gente, que Chávez había salido a trotar, que una enfermera lo había visto jugando ping-pong en el piso 5 del hospital militar, que se levantó y nadó no sé cuántos metros en la piscina del círculo militar. Todas esas estupideces que nos decían. Luego lo otro, que Chávez tuvo una, y yo creo que eso es algo que debería analizarse desde el punto de vista de los medios de comunicación masivos. Con Hugo Chávez se vivió una agonía, la agonía de un ser humano prácticamente en tiempo real, en vivo y directo, y se convirtió eso en un show. Aquí había competencias para ver quién sabía más con respecto al patético estado de agonía de Hugo Chávez. Aquí había periodistas superdateados que uno no sabe si era que leían el tabaco, la borra del café, o qué demonios era lo que los tipos leían, y se levantaban en la mañana y decían: hoy Chávez no pasó el examen de heces. Al mediodía Chávez tiene una prueba hematológica. O sea, era una cosa que cayó el país en una dinámica en la que uno tenía que ver, y entonces se te paralizaba. Mira, que como que se murió Chávez. ¿Qué sabes tú? Y entonces todo el tiempo había gente que estuvo meses diciendo que Chávez se murió, hasta que un día la pegaron, ¿no? Y entonces después se atribuye que no, yo como habíamos dicho, Chávez se murió. Evidente. Y además de eso, lo otro, el manejo que el propio Chávez hizo de su enfermedad. Yo creo que es el momento, por supuesto, ya los que hemos sido buenos observadores y los que lo conocieron de cerca o estuvieron cerca de él o tuvieron la oportunidad de hablar con él fuera de los medios, seguramente tienen una aproximación de esto mejor de la que la pudo haber tenido uno, que es la irresponsabilidad de Chávez consigo mismo y el tema de su ego, de no aceptar que estaba enfermo, de no aceptar que se iba a morir, de no aceptar que tenía que con medio de su enfermedad, hacerse un lado, dejar el poder y dedicarse a un momento. No, él quería mostrarle al mundo su agonía, mostrarse sudando, lloroso, llorando frente a un Cristo. O sea, fue una cosa verdaderamente demostrativa de las graves psicopatías que sufría Chávez, unas patologías mentales graves que eran las que en realidad la mayor enfermedad que tenía Chávez la tenía en la cabeza. Lo demás fue alternativo. ¿Y tú no recuerdas que en la cárcel, en Yare, sus propios compañeros del golpe lo iban a enjuiciar, lo quieren enjuiciar, lo enjuiciaron
porque se le metió en la cabeza que era el espíritu y la reencarnación de no me acuerdo de quién, de uno de esos delincuentes que la historia oficial venezolana engrandeció porque había muerto hace mucho tiempo. Espero que eso no pase con Chávez, que como murió hace mucho tiempo, las generaciones siguientes empiecen a verle cualidades. Pero existe, aparte de que hablaba como solamente fue superado, digo yo, por el extraordinario vocablo de Jovito Villalba, que era un extraordinario orador, ¿okay? Reconocido por todo el mundo, inclusive por el propio Rómulo Betancourt, que no era muy buen orador, que digamos. Pero aparte de eso, ¿qué puedes decir que ha dejado Chávez positivo para el país? Porque el país estaba dividido hablando de política, que hubo una época que nadie quería saber nada de política y se separaron gente importante y talentosa de los partidos políticos en lugar de luchar adentro, si creían en eso. Yo no creo, pero yo no creo que sea, me está reiterando la pregunta. Yo no creo que pueda decirse que Chávez o el chavismo tengan una obra buena que mostrar. Yo lo que sí creo es que el país, la sociedad venezolana, luego de padecer el chavismo, ha aprendido a valorar el concepto de la libertad, de lo que significa ser libre. Y lo ha aprendido a valorar en las cosas más pequeñas, que antes no se valoraban. Por ejemplo, es reiterado ver cómo venezolanos, y tú que te encuentras igual que yo fuera de Venezuela lo sabes, cómo venezolanos salen del país, llegan a otro país y se dan cuenta, sobre todo los jóvenes, que esa realidad que había en Venezuela según la cual tú estudiabas tu bachillerato gratis y muy probablemente si querías estudiar una carrera universitaria lo lograbas en una universidad pública sin mayores tropiezos que el de tener que presentar una prueba de admisión y si no quedabas en la universidad tal, quedabas en la universidad otra, pero nadie te impedía estudiar. Cuando mucha gente llega hoy a países inclusive vecinos a Venezuela. Ya va. Y con el plan Gran Mariscal de Ayacucho después podías estudiar, no importa tu estatus social, ni importaba en principio y en líneas generales si pertenecías o no a Acción Democrática o a COPEI, podías entrar en las principales universidades del mundo. Así es, teniendo las notas obviamente para hacerlo. Claro, bueno, obvio. Que siempre es importante. Cuando tú ves a venezolanos hoy que se van a otros países, sobre todo a países de la región, a países de Latinoamérica, y se dan cuenta que para estudiar en una universidad en Colombia, o en Chile, o en Perú, el tema no tiene las facilidades que tenía en Venezuela, empiezan a valorar lo que significa la educación gratuita, empiezan a valorar lo que significa lo que significaba, sobre todo los que tienen edad para eso, lo que significaba el bachillerato venezolano, lo que significaba la calidad de la educación que se daba en las universidades venezolanas. Y es allí entonces cuando empiezan las lamentaciones. Pero espérate. Según confesión del propio Fidel Castro, que lo murmuró en el momento que a raíz de Carifesta, Luis Herrera manda a un grupo de venezolanos a Carifesta, entre ellos está Ángela, mi esposa. Fidel Castro los recibe y le pregunta a Ángela sobre la universidad, y ella le habló de la universidad porque ella era catedrática de la universidad y le dijo el número de estudiantes en la universidad. Entonces Fidel Castro murmuró, pero esos son todos los que tenemos en Cuba, ni siquiera en La Habana. En Cuba solamente de estudiantes en la Universidad Central de Venezuela. Y entonces Ángel empezó, bueno, pero esa es una universidad. En la universidad tal hay tantos, en la universidad tal hay tantos. Y como cuando estaba ya como en tercera o cuarta universidad, el Fidel Castro le dijo, Chito, como hacía Gómez, bueno, dijo, Chito, que no se entere nadie aquí. La cantidad y los miles y miles de estudiantes. Pero toda esa bonanza que
en parte se la debemos a Gómez porque unificó el país, en parte se la debemos a López Contreras y Medina, que heredaron una dictadura y no se convirtieron en dictadores, sino empezaron a abrir. Bueno, porque no los dejaron. Bueno, y dejaban y a Gómez lo dejaron o no lo dejaron. Pero 27 años, Gómez murió de aburrimiento en su cama. Tampoco nos pongamos aquí románticos. Bueno, no, pero López Contreras y Medina habían heredado una dictadura y sí, podían haber sido dictadores como Gómez o peores, sí. Porque Chávez Frías heredó una democracia en crisis, pero una democracia, y lo convirtió en una dictadura decadente, ni de derecha ni de izquierda. La decadencia total es eso. Solamente eso, sino que fíjate, nuestro amigo Antonio Sánchez García hace una definición, creo que con la experiencia que solamente una persona como él, que haya vivido en el Chile de Allende, de Pinochet, en la Venezuela democrática y en la Venezuela de Chávez, solamente una persona con esa perspectiva puede decir alguna cosa. Y él, entre las definiciones que hace, que no son de él, pero él la expresa muy bien, habla de lo que de las dictaduras, de los modelos de dictadura, de esto que llaman las dictaduras compromisarias, creo que es como él la denomina, que es cuando prácticamente un sector de la sociedad le impone a una persona o a un estamento, en este caso el militar, que gobiernen de facto para poner orden en un determinado momento, y cuando el orden es restablecido se les retira ese mandato. Y lo que él llama, o lo que se llama, las dictaduras constituyentes, que vienen siendo unas dictaduras que se entronizan y que deciden empezar a cambiar cualquier cosa que se atraviese en el camino para su permanencia en el poder. Con Chávez se vivieron las dos. Porque que no se nos olvide, y esto yo cada vez que reviso el periodo me doy cuenta de que en efecto es así. Bueno, aquí la gente estaba pidiendo una mano dura en Venezuela desde mucho antes que llegara Chávez. Aquí se aplaudía. Aquí, ¿tú no te acuerdas cómo se convirtió en presidenciable Italo del Valle Aliegro después del 27 de febrero del 89? Porque fue el hombre que puso orden. Aquí la mano dura militar se exige. No, aquí hace falta un militar para que ponga orden. Aquí lo que hace falta es otro Pérez Jiménez. No, aquí lo que hace falta es alguien que ponga orden. Se buscó eso. Se cayó en Chávez, pero el plan que tenía Chávez no era ser un dictador o un mandatario que pusiera orden durante un periodo y se hiciera a un lado, que hubiese quedado muy bien. Por cierto, si Hugo Chávez hubiese decidido hacer la constituyente, establecer 2 o 3 cuestiones básicas, quizás reelegirse una vez y luego retirarse, hubiese quedado muy bien en la historia, a pesar de todas las desgracias que le hubiese hecho igual, todas las locuras que hizo. Pero si se hubiese retirado y dejado la cosa hasta ahí, hubiese quedado, por lo menos hubiese salvado un poquito la cara en su historia. Pero cuando Hugo Chávez llegó al poder y se dio cuenta de lo que él era con el poder, bueno, decidió convertir su régimen en una dictadura constituyente. Y aquí vamos. Yo creo, perdona, que Chávez en todo momento lo que le interesaba era llegar al poder y quedarse en el poder. No que descubrió las mieles del poder estando en el poder ya antes, y para eso trabajó, y trabajó bastante. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Bueno, después de ver lo que hizo, porque el Chávez... Después de verlo. Claro, porque el Chávez... Tú cuando llegaste a hablar con Chávez, fuera de cámara, en las entrevistas, tal, tú no, de algún momento Chávez daba muestras de que eso iba a terminar como terminó. Yo hablé con Chávez fuera de cámara muy pocas veces, y las veces que hablé fuera de cámara hablamos de otras cosas, porque Chávez, cuando quiso ser simpático y con quien quería ser simpático, lo fue. Chávez era un encantador de serpientes y lo hizo muy bien para eso, porque como todo estafador, lo primero que tienen que ser los estafadores son simpáticos para poder estafarte y engañarte. Pero Chávez, cuando daba declaraciones en los medios de comunicación de masa, porque tengo que entender que según con quién hablaba y el grupo que hablaba, tenía un lenguaje diferente. Búscate en algún momento
de alguna de las presentaciones de Chávez en cualquier programa de televisión que él hablara a favor del comunismo. Al revés, él dijo que Fidel Castro al contrario. era un dictador, Sí. que hablara a favor de una dictadura. Nada de eso lo puedes conseguir, porque él sabía lo que quería, llegar al poder. Y como le dijo a Urdaneta en privado, ¿tú crees que por estos boticos nosotros vamos a entregar el poder? Eso fue el primer año estando en Miraflores, cuando todavía no se había quitado totalmente la careta. Y cuando todavía en la oposición votaban a favor, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, del fiscal, que fuera fiscal, una gente que estaba trabajando para Chávez, como por ejemplo lo hicieron. Porque además el error de la oposición, de los demócratas, que es verdad que estaban en una muy seria crisis, fue creer, no, ese se va a... La gente se va a darse cuenta que no sirve para el poder. Déjalo que se hunda él solito, ¿no? Y lo que se hundieron fueron ellos, porque Chávez empezó a querer tener más poder, primero legalmente y luego ilegítimamente. Esa es la historia. Esa es la historia, porque aparte de eso hubo una... Yo creo que la gran tragedia de Venezuela fue tener una dirigencia civil que no entendió el momento histórico que se vivía. Es más, te voy a decir una cosa y al final de esta conversación la voy a poner. Desaparecieron todos los programas de 24 horas, ¿ok? Algunos. Desapareció el régimen. No, todos los que estaban en los políticos. Una persona me consiguió un pedacito de uno. Ese programa, por ejemplo, la burla que se hace allí sobre la ignorancia de Chávez, ¿ok? Eso no lo hubiera permitido. Ni siquiera el que yo creo fue el más amplio de los presidentes que tuvimos, que fue Carlos Andrés Pérez. Más amplio inclusive que Rafael Caldera, que Luis Herrera, bueno, mucho más que Lucinchi, ¿no? Y más amplio que Betancur y Leoni. Claro, en esa época de Betancur y Leoni había unas guerrillas, ¿no? Y había unos lujos que no se podían dar, inclusive la Constitución parte de la Constitución estaba vetada. Eso que yo le hacía a ese señor no lo hubiera permitido otro, hasta que por fin fue el primer programa que mandó a cerrar, vamos a estar claros. Pero el primer año y segundo año, cuando todavía no tenía el poder que él quería total, no podemos decir, como no lo digo yo, Teodoro Pekov. Así es. Uno decía, pero si esto se está convirtiendo en una dictadura, no es una dictadura, decía Teodoro Pekov. Y lo decía públicamente, no lo estoy inventando yo. No está escrito. No, está escrito. Es más, hay un libro que escribió, que es un libro con una conversación con Ibsen Martínez, llamado Una Segunda Opinión, donde él de alguna manera manifiesta que eso no era una dictadura, que era una cosa ahí que tenía rasgos y tal, todo aquello. Y en los editoriales de Teodoro Pekov, tanto en el diario El Mundo como luego en el diario Tal Cual, está perfectamente clara cuáles eran sus posiciones. Nosotros no estamos inventando nada. Claro, otra cosa, yo recuerdo claramente que estaba haciendo un programa de 24 horas, el primer año, es verdad, de Chávez Fría, en el exterior, no sé en qué parte de Venezuela estaba, y por teléfono entrevistó a Carlos Andrés Pérez. El mismo Carlos Andrés Pérez que en el programa Primer Plano, antes de las elecciones, le dijo a los venezolanos que no votaran por Chávez Fría. ¿Okay? Que iba a ser una dictadura. Sí, ese mismo Carlos Andrés dijo por teléfono en el programa que estaba ayudando a la imagen exterior de Chávez Frías, hablando con gobiernos amigos para decirle que él no era, el hecho que había sido golpista, por cierto, también lo fue Rómulo Betancourt, si es por eso, ¿no? El hecho de que él haya sido golpista, él no era, en ese momento no había ninguna dictadura en Venezuela. Él dijo que estaba ayudando, lo dijo Carlos Andrés, públicamente en el programa. Entonces, ¿también engañaron a Carlos Andrés? Yo no sé, ese video deberías ponerlo aquí también. No lo tengo, esos videos no existen. No, o sea, ¿te das cuenta? No, sí existen, están en Miami, guardaditos todos por Venevisión, pero en YouTube no está ninguno de esos videos. Pero fíjate que en ese punto, en lo que normalmente se le cargan las tintas a los medios de comunicación,
cuando se habla de la entronización del chavismo. E inclusive sobre todo Acción Democrática y sus principales dirigentes tienen como línea del partido establecer que Carlos Andrés Pérez no cayó por la conjura en la que ellos mismos participaron, que no cayó por 2 golpes de Estado, ni cayó por el gran peso, todo hay que decirlo, de los escándalos de corrupción consuetudinarios que se presentaban en el país, que había, una cosa es que Carlos Andrés Pérez haya muerto, él y su esposa y su familia, sin bienes de fortuna, y otra cosa es que no haya habido corrupción en ese gobierno. La corrupción en Venezuela era una cosa campante y rampante. Hablas del primer gobierno. Y del segundo. No, en el segundo tuvo ministros realmente honestos. Tuvo ministros realmente honestos, Napoleón, pero la corrupción estaba generalizada en Venezuela. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando de Venezuela. Estoy hablando de que para tú sacar una licencia para conducir, tú pagabas y te la daban sin presentar examen. Estoy hablando de ese tipo de cosas, del 10% de comisión, de los contratos por las aceras, de los contratos por la construcción, de los 12 apóstoles, de eso estoy hablando, de esa corrupción generalizada. Y eso, de alguna manera, la gente lo veía. Entonces, cuando se hace el análisis de que es línea de acción democrática, es una línea de acción democrática, no, a Carlos Andrés lo tumbó por estas calles, Radio Rumbo, Últimas Noticias, y 2 o 3 programas más de televisión. Ay, me vas a dejar afuera, que también... No, bueno, Napoleón Bravo también, golpista Napoleón Bravo. Que llegó Chávez, a mí no me culpan de la caída de Carlos Andrés, sino de la llegada de... Me culpan de la llegada de Chávez. No, Chávez llegó por culpa de los medios, porque lo entrevistaban, porque se metían con la democracia, porque todos lo criticaban. Entonces, ¿qué pretendía la clase política? Que para ellos son inocentes, ellos no fueron, ¿no? ¿Qué pretendía la clase política que hicieran los medios de comunicación frente a la corrupción? Frente a los negociados públicos, frente a lo que ocurría. Pretendían que nos calláramos, porque como dijo en un aniversario del Nacional, y de eso puede hablar Miguel Enrique Otero, ¿no? Que estaba Miguel Enrique allí, era un grupo pequeño, ahí, hablando de ya de la presión del gobierno y los cierres de programas y demás del gobierno de Chávez Frías, ¿no? Le dijo el tipo... un ADECO, por cierto, alto dirigente, dijo, eso es lo que teníamos que haber hecho nosotros, callar a la gente que nos criticaba. ¡Qué democráticos! ¿No? Chávez Frías hizo lo que ellos, buena parte de ellos, siempre quisieron hacer. Bueno, pero en algunos casos lo hicieron, porque acuérdate de una cosa, que es que también es que hay cosas que se ocultan. Es mentira, es una mentira absoluta que aquí, durante los 40 años de democracia, no hayan existido casos de gente presionada, de gente presa, de gente perseguida por ejercer la libertad de expresión. Ah, pero ¿me lo vas a decir a mí? No te lo estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo abiertamente. O sea, aquí se cerraban medios de comunicación, aquí se llegó a haber casos de periodistas con juicios abiertos y presos, sí. Llegó a haber casos de gente, el caso de Tarremursi, padre de los tarreviseños, que por escribir una columna de prensa lo cayeron a palos en la calle. Casos de gente a la que le sembraban droga en sus negocios para llevárselos presos porque eran críticos al gobierno. Esas cosas ocurrían, eso no es mentira, eso no lo inventó la prensa. Esas cosas pasaban, esas cosas ocurrieron. Las presiones sobre los medios de comunicación con los controles de cambio, eso no lo inventó el chavismo. El chavismo es la degeneración de todo lo anterior. Y con el papel de periódico que claro. Llegó un momento en quien lo distribuyera el propio gobierno hasta que Chávez, porque Chávez es el detritus de lo peor de la cuarta. No de las cosas buenas de la cuarta, sino el detritus de lo peor. De los antivalores. Nadie pensó, como creo que le está pasando a los mexicanos, o se estarán dando cuenta dentro de muy poco, que salieron de Guatemala, que nosotros estábamos saliendo de Guatemala a Guate mucho peor. Pero, vamos a estar claros, los primeros responsables de lo que pasó en Venezuela, pues son los que tienen el poder y que manejaban el poder en Venezuela. Más que los empresarios, más que los chavistas, que en ese momento no se llamaban chavistas, no sé cómo se llamaban. Sí, la izquierda. Bueno,
Pero sí había, claro, había una responsabilidad, por cierto, también común. Fíjate que en los relatos y en las cosas que te contó, por ejemplo, Miguel Rodríguez, en la entrevista que tú lograste hacer, está también el reclamo a la irresponsabilidad de la élite en general. En las élites, sí, por supuesto que hay una responsabilidad. Muchísimos empresarios de otros sectores tenían medios de comunicación. La irresponsabilidad de la banca. Pero la primera responsabilidad es de su partido, Acción Democrática, que como dice Miguel Rodríguez, nunca apoyaron ninguna medida. Al contrario, al contrario, fueron los principales colaboradores para la caída de Carlos Andrés Pérez. Fíjate, un detallazo. Pero ahora todos tenemos la culpa excepto ellos. Sí, la culpa, ellos son inocentes. Fíjate tú que hay un dato que yo siempre cuento, porque cuando yo me enteré, de alguna manera, creo que da cuenta de cómo eran las cosas y cómo son y cómo las hemos ignorado. Uno de los acusadores más conspicuos en contra de Carlos Andrés Pérez, la buena parte del tiempo, con denuncias apócrifas, falsas, o sea, aviesas, era Gonzalo Pérez Hernández, alias Gonzalo Habla Claro. Señor, bueno, era un denunciante de oficio y pasó como 30 años, se jubiló como parlamentario, entrando siempre como por representación proporcional de las minorías. 30,000 votos nacionales y se ganaba su escaño de diputado. Ese señor, bueno, pues ese era uno de los denunciantes, permanentemente denunciado con Andrés Pérez. ¿Cómo se explica que Gonzalo Pérez Hernández haya sido uno de los principales promotores del fusilamiento público de Carlos Andrés Pérez y que en ese mismo periodo, en esos mismos días, el jefe de la fracción del partido de Carlos Andrés Pérez, es decir, Henry Ramos Alú, haya hecho a Gonzalo Pérez Hernández, a ese acusador en contra de su partido, lo haya convertido en el padrino de su hijo menor. Es decir, por esos días, el hijo menor de Henry Ramos Alú, Reinaldo Ramos de Agostino, fue bautizado por el principal acusador de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo se explica ese nivel de... Oye, pues se amaban, o sea, un nivel de amistad que aprueba de todas las adversidades políticas. Pero ¿cómo conviertes tú en tu compadre a un tipo que está utilizando mecanismos infames para derrocar un gobierno del cual tú eres parte? Que por cierto, el presidente Adeco, que más popularidad ha tenido en la historia de Venezuela, junto con Lucinchi, pero muchísimo más amplio y más democrático, el Carlos Andrés Pérez que yo conocí, es decir, el de la segunda presidencia, que Lucinchi. Que quiero decir que Lucinchi, mi apreciación de lo poco que lo conocí, no era mala persona. No era mala persona a pesar de que lo persiguió a uno y demás. Ahí te persiguió Lucinchi te persiguió a ti personalmente. Claro, él quiso cerrar el programa abiertamente y gracias a que el que era ministro de la OSI, Ángel Zambrano, ¿no?, impidió que lo cerraran ese día, porque por fortuna para mí, él era el invitado, uno de los invitados del programa en Televen. O sea, te salvaste en la raya. Pero para mí, que quien le metía eso en el oído era Blanca Ibáñez, que era una gran trabajadora, porque Blanca Ibáñez sí fue una gran trabajadora, pero ella no tenía la más mínima mano izquierda, para nada. Para nada. O sea, ella no era política. Pero yo creo que Lucinchi llegó a la presidencia en parte gracias al trabajo de Blanca Ibáñez, más que al trabajo de Lucinchi. Deberíamos entrevistar a Blanca Ibáñez, debe tener muchas cosas que contar. Lucinchi me hablaba cuando nos encontrábamos, especialmente en Clemen, y ella no. Es más, le decía delante mío, pero vas a hablar con él. Bueno, pero el tiempo ha pasado, Napoleón. La gente cambia. Yo sé que el hijo de Blanca sí me habla. Pero fíjate tú algo, ¿no? Hay algo que dentro de todas las acusaciones que hay por corrupción y por manejos del poder de forma ilegítima,
se hicieron contra Blanquibáñez durante ese periodo. Pero hay una cosa bastante curiosa, que muchísima gente, sobre todo de los sectores populares de Caracas, por supuesto ya no, porque esas cosas se han olvidado, pero yo recuerdo como en un momento en Caracas había cuando se hablaba de Blanquibáñez, siempre te aparecía alguna deco que decía, no, pero es que tú sabes que la única persona que se encargó de nosotros en el barrio tal fue Blanquibáñez, porque ella nos mandó tal cosa. Por esa razón es que cuando está terminando el gobierno de Lucinchi, se le ocurre, porque siempre hay un jalabola, a el secretario general de Acción Democrática en Caracas en aquel momento, que era Guevara, se me olvida su nombre, pero es Guevara el apellido, se le ocurre la maravillosa y brillante idea de lanzar a Blanquibáñez como diputada. Blanquibáñez iba a ser candidata al Congreso y tenía las bases populares. Habían hecho un trabajo, por cierto, es de allí donde yo recuerdo el asunto, en el sector de San Agustín, a través del Centro Simón Bolívar. Hicieron las construcciones de unos liceos y unas cosas y unos planes vacacionales, y eso fue muy popular allí en San Agustín, y precisamente por allí, por esa zona, es que iban a lanzar a Blanquibáñez. Y al final... Blanquibáñez admiraba a Evita Perón. Blanquibáñez quería ser una especie de Evita Perón venezolana, bueno, que la gente la recordara por ayudar a los pobres, por ayudar a la gente. El asunto fue que a esa Evita no se le apareció un hombre como Piñerúa, quien un día decidió agarrar el diccionario para escoger la palabra más altisonante y rara que pudiese decir para referirse a Blanquibáñez. ¿Y por qué ocurrió esto? Usted sabe que hay algo que no se cuenta de Piñerúa, que era una persona bien particular. Piñerúa era un hombre que tenía muy mal carácter, o sea, era un querre impresionante. Bueno, previo, paréntesis, él fue un tipo que se levantó y se fue del programa cuando lo estaba entrevistando, pero todo el mundo me dice que era un tipo vertical y sumamente honesto. ¿Pero por qué se paró y se fue? Por una de las preguntas que yo le hice, que si yo ni me acuerdo cuál fue. Pero se paró y se dijo, me voy, y te dejó entendiendo. Se levantó y se fue. Y punto. ¿Y qué dijiste tú en ese momento? Ahora estoy mejor acompañado. Y dijiste, ese fue Piñerúa. Ahí va Piñerúa. Es correcto. Mira, fíjate. Yo tengo por ahí un pito de Piñerúa que me regalaron. En serio, tengo un pito de Piñerúa. No, en serio. Yo lo tengo aquí. Yo tenía un pito también, y a una tía que era piñeruista, cuando perdió Piñerúa, a las 4 de la mañana le llamé y le toqué el pito. Bueno, fíjate tú. Y se acordó de su hermana. Fíjate tú que Piñerúa era un tipo vertical, de verdad, pero era sumamente intransigente, ¿no? Reconocido por él mismo luego cuando le pasaban las rabietas. Cuando él pierde la presidencial del 78, él quedó muy resentido. Y él explicaba después, cuando se hacían las explicaciones de la derrota, porque él era el favorito y pierde contra todo pronóstico. Y él explica su derrota diciendo que él había perdido porque la facción que había armado Lucinchi para competir contra él en las internas de Acción Democrática, después que Lucinchi perdió las internas, hicieron huelga de brazos caídos y no salieron a trabajar por él como habían trabajado por Lucinchi. Una fracción que se llamaba, por cierto, Poder de Base, se llamó la fracción de Lucinchi. Yo escuché eso también, yo escuché eso. Esa era una explicación que daba Piñerúa. Pero era verdad. Lo que no cuenta Piñerúa, es que por alguna razón Rómulo tenía, o sea, de forma innecesaria, salió a hacer campaña contra Lucinchi y se dijeron cosas muy feas. Y la campaña interna de Acción Democrática fue verdaderamente monstruosa. O sea, sacaron a Betancourt para pelear contra Lucinchi. Y obviamente ahí Lucinchi no tenía forma de ganar.
Por supuesto, después de las humillaciones que hicieron pasar a Lucinchi se recoge su cachimbo y se va por una esquina a donde lo condenaron. Cuando vienen las elecciones del año 83, después que, por supuesto, pierde Piñerúa y Lucinchi se agarra a la Secretaría de Organización, la Secretaría General de la candidatura presidencial. Lucinchi, cuando es investido como candidato de AD, le ofrece a Piñerúa, llama a Piñerúa, no, porque había que hacer, como era la política antes, pues, yo reconozco que este señor es un líder, yo no le puedo hacer un feo. Y él convoca a Piñerúa y le dice a Piñerúa que es su deseo, como candidato presidencial, que él lo acompañe como cabeza de lista al Senado por el estado Miranda. Y Piñerúa, en primera instancia, aceptó. Pero después, cuando Piñerúa ve las listas de con quién va, él pidió ver con quién iba. Y se da cuenta que iba este señor Luis Guevara, se llama, Luis Guevara, que era jefe de Acción Democrática en Caracas y era acusado de ser un gran corrupto. Que por cierto, ese Luis Guevara está vivo y es actualmente el tesorero de Acción Democrática, o sea que debe ser verdad lo de lo corrupto. El señor Piñerúa dijo, yo no puedo ir, yo no acepto ser candidato con ese ladrón en las listas, y lo dijo públicamente. Yo no puedo ser candidato porque va ese ladrón allí. Y en una muestra de la verticalidad del tipo y su intransigencia, el tipo dijo, no, yo renuncio a la candidatura. Una cosa que nadie hace en ninguna parte del mundo. Que el candidato presidencial le diga, mire, usted es mi candidato, y yo diga, yo no quiero ser candidato tuyo. El tipo se fue. En el 88, Carlos Andrés Pérez busca a Piñerúa y le dice, Luis, tú tienes que ir de cabeza de la lista al Senado por el estado Sucre, que es tu estado natal. Y Piñerúa acepta. Por supuesto, me imagino yo que habrán agarrado a 50 monaguillos para meterlos en las listas por el estado Sucre, porque cuando Piñerúa revisara, no hubiera nada inusual. Y todo iba bien. Todo estaba maravilloso. Hasta que Piñerúa supo que Blanquibáñez era candidata al Congreso por Caracas. Y entonces se levantó de mal humor, se buscó el diccionario y dijo que el partido que le había reservado los mejores puestos de la capital a sus grandes líderes no podía reservarle un lugar a una simple barragana. Hay unas declaraciones de Blanquibáñez al respecto. De Blanquibáñez dice algunas cosas. Lo más importante es eso que ella dice de que ella no era la barragana de Lucinchi, pero hubiese estado orgullosa de serlo. Y es allí donde uno dice, caramba, pero qué pudor teníamos antes, ¿no? Donde las cosas se insinuaban y no se decían. Y eso armó un revuelo. Esas cosas no se saben, de esas cosas debería hablar Blanquibáñez. Eso armó un revuelo de tal magnitud. Eso lo cuenta, por cierto, en una de las conversaciones que creo que en las memorias proscritas de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez lo cuenta. Que Lucinchi renunció. Lucinchi llamó a Alfaro y a Gonzalo Barrios y a Carlos Andrés Pérez, candidato presidencial, para decir que él no iba a aceptar esa ofensa y que él iba a renunciar a la presidencia. Y hubo que salir en actitud bomberil a ver cómo demonios se apagaba eso, y se hicieron dos cosas. Número uno, pedirle a Piñerúa que le explicara a la prensa qué significaba la palabra que le había dicho. Es verídico. Y es verídico. Eso es peor, pero entonces eso fue peor. No, convocó a una rueda de prensa con el diccionario, eso es histórico, donde el tipo dijo, yo quiero aclarar el asunto. Barragana. Y entonces leyó lo que significaba barragana, que eso no era una mala palabra, que eso no era una ofensa, que eso era mentira, que él hubiese... Déjame buscar el diccionario. Buscar el diccionario para que vea lo que dice, porque él decía que, o sea, como la palabra sonaba feo, entonces que lo habían malinterpretado, que eso no era lo que le había querido decir. Pero además de eso... Pero ¿cómo hicieron para doblegar a ese tipo que tan mal encarado, pero tan honesto como fue? Porque
Porque Gonzalo Barrios le dijo, Luis, por favor, Lucinchi va a renunciar a la presidencia. Esto es una catástrofe. Esto, esto que tú has causado es catastrófico. Por favor, vamos a detener esto. Explícale a la gente. Bueno, Barragana. Barragana es la antigua denominación de la amiga o concubina que se conservaba en la casa del que estaba amancebado con ella, y también la mujer legítima, aunque desigual y sin el goce de los derechos civiles. Ajá. ¿Okay? Entonces aquí no se metió con ella, se metió con Lucinchi en esta segunda versión, porque es la mujer legítima, aunque desigual y sin goce de derechos civiles. Exacto, no le dijo, no, la gente pensaba que le había dicho prostituta, tal, no. Eso fue lo que le dijo. No, le dijo Barragana y él dijo que eso es un estatus civil. Yo no he ofendido a la señora. ¿Cuál fue después de eso? Pero eso no se solucionó el problema. ¿Cuál fue la segunda petición? Bueno, lo segundo que hubo que hacer fue una decisión salomónica. Bueno, no va a ser candidato Piñerúa por Sucre, ni va a ser candidata Blanquibañez por Caracas. Porque el ruido que se armó fue demasiado. Si se sacaba a Piñerúa le quita la candidatura y dejas de candidata a Blanquibañez, bueno, imagínate tú Piñerúa recorriendo el país. Lo que no entiendo es que Piñerúa no la estaba llamando a ella ladrona, la estaba llamando Barragana. O sea, ¿cuál es el problema de que Lucinchi se haya casado o no con la mujer que le ayudó a llegar a la presidencia, ¿no? Y que le aguantó cuando él tomaba demasiado, ¿no? Y que fue, no, hablando en serio, fue muy buena compañera en ese sentido, porque mira que es difícil ese tipo de cosas. Yo creo, Napoleón, que estamos hablando, porque probablemente la gente, los más jóvenes que ven este programa, o los que estaban muy jóvenes para ese entonces, no entiendan el país que teníamos. Venezuela es un país conservador en esas cosas, Napoleón. Se iba a meter Napoleón. con la vida privada de Lucinchi y de Blanquibañez. Bueno, Si la tipa era ladrona. Eso fue lo que ocurrió. Eso lo entiendo, pero si no lo era porque él no la acusó de eso, sino de Barragana, bueno, no tenía ningún derecho en ese sentido. Bueno, ningún derecho. Por supuesto, se vio como poco elegante. Fíjate que ahorita en Francia hay una discusión sobre eso, porque en Francia eso es sagrado. En Francia tú no puedes hablar de la vida privada de un político. Eso la sociedad no lo acepta. Acaba de haber una renunció el alcalde de París a sus aspiraciones presidenciales porque revelaron un video íntimo que el señor había grabado, quién sabe con quién, y eso se hizo público. Bueno, y toda la clase política francesa de todo el espectro salió a condenar esa cochinada que le habían hecho a ese hombre. Porque es una cosa que desde el punto de, bueno, François Mitterrand, que fue presidente y líder del socialismo francés durante muchísimos años, bueno, no se supo de su enfermedad. Hasta el señor estuvo gobernando, entregó la presidencia y murió al año. Él durante la presidencia estuvo enfermo porque él no revelaba la razón de su enfermedad. Y además de eso, se supo que tenía un segundo frente y otra esposa y otro asunto. Y entonces esa cuestión nunca se hablaba porque eso no era un tema. Claro. Pero espérate, una cosa es la vida íntima, aunque ellos sean personajes conocidos y populares, que tampoco se debe hacer con los artistas ni nada de eso, porque aquí hay que recordar que el amarillismo se inventó en Inglaterra, que es la prensa inglesa quien inventó el amarillismo, y la prensa norteamericana no se queda atrás. Aquí hay cada revistica que es impresionante. Así es. Pero por mucho que le guste a la gente las intimidades, aunque sean mentiras muchas de las cosas que dicen. Pero otra cosa es la enfermedad de un presidente. Yo sí creo debería revelarse, claro. Estaba enfermo, él tenía que conocerlo el país. El reclamo que se hizo con Mitterrand es, acuérdate que los periodos presidenciales en aquel entonces en Francia eran de 7 años, eran septenios, y él fue presidente 14 años. Y lo que ocurrió fue que en el último año de su segundo gobierno, faltando 8 meses para concluir su gobierno, él se enteró de la enfermedad y no lo reveló, porque él se iba a retirar en 8 meses. Al retirarse esos 8 meses de la presidencia, se retiró también de la vida pública para atender su salud. Y ocurrió lo que ocurrió. Me parece que no se debió hacer porque eso sucede en todos los países, cuando a la Merkel, cuando era adolescente, bueno, era nudista. ¿Cuál es el problema?
que haya sido nudista o no. Ah, no, pero eso no, pero ya va, pero por un ¿A momento. cuenta de qué le van a sacar eso a ella, que es su vida privada y su gusto? Bueno, pero Eso tiene algo que ver con el desempeño de las funciones públicas. Ninguno lo sí, tiene. Napoleón, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista nuestro en Venezuela, donde una cosa como esa sería una catástrofe, pero aquí en Alemania el nudismo es una cosa que es parte de esta sociedad y que le saquen una foto. Fíjate que surgió el efecto contrario. Cuando surgió la foto, bueno, sí, es una alemana, porque aquí todo el mundo es nudista, ¿no? Que tú quieres que esto en verano, esto es horroroso. Tú no dices, pero Dios mío, pero Bueno, no, depende. No es lo mismo ver a no una es horroroso. que qué sé yo, a Cameron Díaz desnuda. Bueno, no, Cameron Es Díaz mi no es novia nudista. virtual. Porque es que las Cameron Díaz no son nudistas normalmente. Mira, no te metas con Cameron Díaz, que ella es mi novia virtual. Está muy bien, Pero te felicito. todo esto que venimos hablando es De porque Piñerú hablamos hoy. Que para caer en el cuento de que hubo una decisión salomónica que no fueron candidatos ninguno de los dos y que esa era otra política, era otro país, era otra clase política, donde las acusaciones, bueno, lo más grave que ocurriera una cosa como esa, las amenazas de yo voy a revelar, y entonces empezaron las cosas. Y yo tengo un recuento que hizo. ¿Cuándo empezó todo eso? Porque quienes desprestigian a los partidos políticos son los propios políticos. Claro, Hasta el claro. punto que una vez declaró Luis Herrera Camping a Eduardo Fernández, recuerde, porque se metía con Luis Herrera, recuerde que quien se mete con su familia se arruina. Y arruinaron la democracia venezolana. Sin duda. De hecho, claro, de hecho, fíjate tú algo importante. ¿Quién exigió Acción Democrática sino los mismos peleas de todos ellos? Absolutamente. De hecho, las respuestas que había a Piñerúa, cuando Piñerúa hizo todo esto y se armó todo este revuelo, hay un libro que recopiló, por cierto, José Agustín Catalá, creo que fue, que recopiló ese libro con toda la reseña que se hizo en prensa de la polémica de Piñerúa dentro del partido y las respuestas. Que debo tenerlo por allí. Y yo recuerdo cómo las respuestas a Piñerúa era tratar de enlodarlo en cosas corruptas. No, él no puede estar hablando de corrupción. O sea, no salía el acusado a decir yo no soy corrupto, sino salía a decir Piñerúa no tiene moral, porque él también. O sea, si yo soy ladrón, tú también eres ladrón. Tú eres más ladrón que yo. En eso se cayó. Yo recuerdo que le sacaron, y fue una cosa comiquísima. Por cierto, que quien la termina tumbando es Rosana Ordóñez. Era una entrevista que más bien debería ser una pieza satírica, porque al señor lo acusaron de que él tenía una mansión en Oriente, en el Morro, no sé dónde, que él era dueño de una mansión donde él se iba a vacacionar y todo aquello. Y Piñerúa respondió de una forma verdaderamente, bueno, invitó a los periodistas a un periodista que quiera ir a ver, y entonces mandaron a Rosana Ordóñez, y Rosana Ordóñez, no recuerdo para qué periódico, fue a la mansión, que era una casa en Boca de Uchire, donde había no sé cuántas hamacas, una cuestión para hacer sacocho, un ranchón de estos de Boca de Uchire y todo aquello. Y Rosana Ordóñez describió, oye, un relato que es graciosísimo, en la mansión a la que ella llegó. Bueno, una casa de tales condiciones, con una hamaca, sí, pero nos esperaban con unas cervezas frías y tal. Debe ser cuando ella era directora de Bohemia y la llevó al primer lugar en ventas de revista. Pero una cosa, más de uno seguro va a escribir que, bueno, que hablan tanto esto si se las pasan hablando en contra de Guaidó, cosa que no es mi caso, pero sí es el tuyo. Entonces, ¿por qué? Yo también. Pero espérate, espérate que te voy a defender, coño. Una cosa es que los dirigentes políticos, inclusive del mismo partido, por un interés partidista y sin tener pruebas, o si las tienen, no llevarlas al juicio. Y otra cosa son los analistas políticos y los periodistas que están en función de entrevistar a la gente que es noticia. Si la gente que es noticia, es decir, la gente que por alguna cosa que hace le interesa al lector, al radio oyente o al televidente o al youtuber conocer, evidentemente eso es lo que van a hacer. Si el entrevistado miente, ¿no? Eso es lo grave. Y vuelvo a repetir la campaña del MAS presidencial, no sé cuál era su candidato. Del 83, que era Teodoro. Ajá.
porque ellos tuvieron también a la joyita de José Vicente Rangel como candidato. Sí, pero el que lanza el lema, si lo que dice AD de Copey es cierto y lo que dice Copey de AD es cierto, entonces ninguno de los dos está moralmente capacitado para gobernar Venezuela. Y la gente lo escuchó. Bueno, no tanto porque no votaron por él tampoco. No votaron por él, pero lo escuchó porque había una base. Ellos iban a los canales de televisión a denunciarse entre ellos. Es correcto. Sí, pero fíjate, ya estamos terminando, pero es algo que eso de que la gente, porque yo lo he pensado mucho de, pero porque la gente se molesta porque uno haga las críticas y uno, al fin y al cabo, uno lo que está haciendo es la labor que le corresponde hacer uno, y que en cualquier país del mundo la prensa es crítica con el gobierno de turno, en todos. Porque quien desde posiciones periodísticas solamente alaba al gobierno de turno no está haciendo periodismo, está haciendo propaganda. Propaganda política, sí. Y de paso propaganda política. Bueno, de alguna manera la sociedad venezolana está respondiendo porque el que es picado de culebra bejuco le para el pelo, dice la canción. ¿Sabes por qué? Porque muchísima gente de los medios de comunicación, periodistas, muchos de ellos gremialistas, utilizaron en el pasado sus posiciones en los medios para obtener posiciones políticas personales. Muchos de ellos, por cierto, la mayoría de ellos fundamentalmente, para montarse en el tren del chavismo. Cuando tú revisas que un José Vicente Rangel supuestamente era un hombre que le había abandonado la política para dedicarse al periodismo, utilizaba sus tribunas periodísticas para convertirse en un hombre intachable en contra de la corrupción, a favor de la libertad de expresión. Y eso lo utiliza para llegar al poder con el chavismo y ser más censor que los censores que él decía que tenía en contra. Cuando tuviste lo mismo, cuando tuviste que personas que supuestamente denunciaban porque ellos eran periodistas, y yo estoy haciendo mi trabajo, como Alfredo Peña se montaron en el carro del chavismo, como Vladimir Villegas que se montó en el carro del chavismo, como Elena Salcedo, que era gremialista y llegó a Radio Nacional a perseguir a sus propios compañeros, como Teresa Maniglia, que hizo exactamente lo mismo, como Vanessa Davis, que hizo exactamente lo mismo, como Maripili Hernández. Todos esos periodistas que decían estar haciendo el periodismo necesario en los años 80 y los años 90, se montaron en el carro del chavismo a perseguir a sus propios colegas periodistas. Por esa razón, gracias a esa experiencia, el ciudadano que los padeció y que los padece, cuando ve a un periodista criticando, se le levanta la ceja porque dice, bueno, eso era lo que hacía José Vicente, eso era lo que hacía Maripili. Entonces caemos todos en la misma evaluación por culpa de esos irresponsables. Y lamentablemente hay gente que uno los ve, lo que pasa es que, bueno, tampoco uno va a caer aquí en señalamientos personales, pero uno ha visto estos años a gente que ha equivocado su rol como periodista y ha caído en la tentación de cruzar el charco para la política, cosa que yo no entiendo, porque yo hice exactamente lo contrario. Yo abandoné esa cosa espantosa que es el activismo político para dedicarme a los medios de comunicación. Yo estoy lo más tranquilo y tengo mi mente tranquila y despejada y en paz. Yo no entiendo por qué un periodista le da, sobre todo en esta Venezuela, por dejar el periodismo y meterse en la política, de paso a hacer el ridículo. Porque es hacer el ridículo. Y entonces me explico. No sé de quién estás hablando, de verdad que no sé. Bueno, no, ha habido muchos casos. Es que no quiero nombrar a nadie, pero inclusive ha habido amigos. Para meterse en política. Inclusive amigos de uno que se han lanzado y se han lanzado a la política y bueno, ya han llegado a diputados, algunos han llegado a alcaldes y tal, y bueno, y les ha ido mal porque han salido con las tablas en la cabeza y lo más grave. Bueno, y no hablemos de las joyitas que reciben dinero, entre ellos de los bolichicos y otros delincuentes, ¿no? Para hablar mal o de Guaidó o del gobierno cuando le conviene a quien los está financiando, que también los hay tanto en el gobierno, tanto los que están pro gobierno como los que están pro oposición. Pero cuando esas cosas ocurren hay que denunciarlo, Napoleón, con nombre y apellido. Porque porque es que si tú haces un señalamiento donde lo dejas todo generalizado, entonces cae todo el mundo en el saco. Y es lo que está ocurriendo ahorita cuando una persona sale y critica al que o acusa al que hace una crítica. Entonces todo aquel que hace una crítica, cuando no hace una crítica es porque no le está pagando a alguien.
No, ¿Por yo qué? no estoy Porque bueno, diciendo, porque lamentablemente ojo, caemos en lo mismo, no, porque caemos en lo mismo que le estamos criticando a la clase política de los 80 y los 90, que entonces los tipos, cuando les decían que eran corruptos, ellos en vez de responder diciendo, aquí están mis cuentas, aquí están mis estados bancarios, y yo no soy ningún corrupto, salían a decir, no, tú eres más corrupto que yo. Entonces yo no puedo responder cuando a mí vienen y me acusan de que lo que yo opino lo opino porque alguien me paga, acusar a otro y decir, no, él opina en mi contra porque le están pagando más que a mí. Porque entonces caemos en el completo desprestigio. ¿Y por qué te tomaste eso que acabo de decir, que tú sabes que existe esa gente, como que te lo estaba diciendo a ti? Porque yo no acuso, no, porque cuando se hace la generalización con respecto al asunto, se cae en el desprestigio general que le conviene a la clase política. Claro, yo no estoy generalizando, yo estoy hablando de que en esos ejemplos que tú estás dando de periodistas para mí corruptos, ¿no? Faltaba aquellos periodistas que reciben dinero para hablar en contra o a favor de X persona. Bueno, pero eso que tú estás diciendo, esa acusación que tú estás haciendo es un delito. Eso es difamación. Cuando tú le dices cuando a una persona le pagan para que ataque a alguien con falsos argumentos, esa persona no está haciendo periodismo. Esa persona está difamando. Que está difamando para obtener un beneficio económico a cambio. Pero En tal claro, sentido, entonces decir eso, es lo pero que se está criticando. bueno, entonces hay que decirlo con nombre y apellido, Napoleón, y hay que irlos a denunciar. Cuando yo he tenido noticias de casos de corrupción de políticos, yo se los he denunciado. Y cuando he tenido noticias, y recibiendo a cambio, por cierto, toda la lluvia de barbaridades que le caen a uno encima. Y no aguanta su chaparrón. Pero no ha habido, porque uno se cuida mucho, yo me cuido mucho, de caer en el juego de las acusaciones de corrupción contra personas para que uno caiga, sobre todo cuando están tratando de obtener algo de esa persona. A mí me pasaba muchísimo cuando estaba en Venezuela, bueno, que llegaban 50.000 denuncias de gente que llegaba a la emisora y decía, mire, yo tengo que denunciar a este señor porque este señor se robó los reales del Consejo Comunal, se robó las cajas, se robó las bolsas, se robó las harinas, se robó el pan y se robó la yuca. Y yo le digo, ajá, ¿usted quiere estar en el programa para hacer la denuncia? No, porque eso es muy peligroso. Yo se la traje para que usted la haga. Y yo, tengo que denunciarlo yo. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Tengo que denunciarlo yo, tengo que poner la cabeza yo para que me la vuelvan a batear. Porque usted no va a ir a denunciar usted. No, porque eso es muy peligroso. Entonces hasta luego. Claro, usted tiene pruebas, aquí está el espacio para que lo diga. En cuanto a los que tengo la información de que son unos palangristas, que siempre ha habido palangristas, por cierto, varios de ellos, lo más importante, están en juicio aquí en los Estados Unidos. En el momento en que aparezcan ya públicamente en el juicio, ¿no?, se le dirá. Pero mientras tanto no lo puedo decir porque a lo mejor no hay ninguna prueba de que son palangristas, sino que son los enemigos que lo están diciendo. Bueno, muy probablemente. Porque también hay otra circunstancia, ¿no? Que en efecto muchos de estos periodistas que se metieron en el carro del chavismo vivieron durante muchísimos años de ser denunciantes de la corrupción para obtener beneficios a cambio. De armarle campañas a dirigentes políticos, corruptos o no, normalmente eran corruptos, de engordarle las tintas para después pasarles el sombrero. Y más de un caso, más de una acusación a José Vicente Rangel por ese asunto hay. Yo recuerdo, bien, con nombre y apellido, a mí el exdirector de la DIN, Herminio Fuenmayor, me comentó, yo creo que lo dijo hasta en mi programa de radio, cómo había el caso de un ministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando Herminio Fuenmayor era director de la DIN, que estaba siendo acusado por José Vicente Rangel en todas las plataformas de José Vicente Rangel, en Televen, en Universal, en Radio Rumbo, en todo, Cicerón, Séneca, Sócrates, todas las fuentes que él tenía estaban acusando a este ministro. Y le tenían... Entonces, la cosa llega a unos niveles donde el ministro, en grado de desesperación, le dice al presidente de la República que él va a renunciar, porque él no aguanta más la cantidad de acusaciones falsas que están haciendo en su contra, y manda al Herminio Fuenmayor a investigar. Y entonces se reúne el ministro aludido, Herminio Fuenmayor, director de la DIN,
y José Vicente Rangel, para que José Vicente Rangel le entregue las pruebas que involucran al ministro. Y José Vicente Rangel acepta. Y José Vicente Rangel en la reunión lo que le dice, no, chico, no, de verdad, quédate tranquilo. Mira, es que el problema es que hay un contrato para la compra de unos vehículos allá en el ministerio donde tú estás y yo necesito que se lo deje a fulanito, que necesito que le deje ese contrato a él. Por la calle del medio y sin ningún pudor. Bueno, a mí me contaba Edwin Acosta Rubio cuando estaba en la directiva que cuando él estaba en la directiva del Banco Latino, a uno de los varios periodistas que semanalmente o quincenalmente le pagaba con billetes, uno de ellos era José Vicente Rangel, que iba hasta allá, llevaba el periódico 2001, donde él tenía una columna, o tiene, no sé, y entonces le mostraba, mira lo que escribí esta semana, ¿no? Y entonces Acosta Rubio agarraba el periódico, ¿no? Dicho por Acosta Rubio, ponía el dinero, los billetes, lo enrollaba y se hacía muy interesante y le devolvía el periódico. Eso lo contaba Edwin Acosta Rubio. Lo cuenta Paulina Gamos en sus memorias, en su libro de memorias, permítame contarles cómo se lograba determinar quién había sido extorsionado en la banca venezolana y en el empresariado venezolano por José Vicente Rangel, porque en su oficina había una obra de Ana Ábalos. Y eso también lo contaba Acosta Rubio. Porque él llegaba, te denunciaba y te decía, bueno, mira, oye, hazme un favor, pues, cómprale una obra, ve a la galería y cómprale una obra a mi mujer. Y esas cosas se saben. Pero entonces el problema está, Napoleón, el problema está que esto es una cosa particularizada. El señor José Vicente Rangel era un soberano corrupto. Un tipo que utilizaba el periodismo para extorsionar, que jugaba a favor de personajes vinculados a la venta de armas y de pertrechos a las Fuerzas Armadas. Y ese señor lo convirtieron en un santo varón de los medios de comunicación porque denunciaba a unos políticos. No, esos todos son corruptos. Y el señor llega al poder. Dentro de esa aura, oye, nombraron a José Vicente Rangel. Qué bueno, ese hombre es intachable. Ese hombre es enemigo de los corruptos. ¿Quién decía lo que era intachable? Gente que no lo conocía. Gente que no lo conocía. ¿Quién lo conocía? Los periodistas y los políticos. Y no lo denunciaban. ¿Hubo alguna medida del Colegio Nacional de Periodistas contra él? No. ¿Hubo alguna investigación? ¿Hubo alguna denuncia contra él pública por extorsión? ¿Alguien lo grabó? ¿Alguien sacó en público las barbaridades que el señor hacía? No. Lo dejaron hacer. A él y a otros más. Sí. Entonces, bueno, allí están las cosas, Napoleón. Llevamos 1 hora y 12 minutos. Yo creo que ya basta, sí, de verdad. Sí, suficiente por hoy. Ya hemos destruido demasiada gente, ya no nos queda nadie. ya se nos acabaron los tipos hoy. Ok, entonces nos vemos, ok. Hasta luego, Daniel Lara Farías.